Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es Richard Molocho, gerente general de ExploraSAP. En primer lugar, darle las gracias a todos por su asistencia y la convocatoria. Vamos a iniciar como parte de nuestro valor agregado como partner de SAP, una serie de charlas, webinars. Vamos a iniciar el día de hoy con una presentación de un webinar acerca de activos fijos. Va a estar a cargo de Jimmy Zapana, gerente de operaciones con 15 años ya de experiencia en SAP Business One, ¿no? Y en diferentes tipos de proyectos. Eh, Vamos a hablar acerca de toda la dinámica de cómo se puede aplicar Business One que para Business One, perdón, en la parte de activos fijos, justo veíamos un caso de éxito como Avícola Lescano, algo tan complejo quizás como los activos biológicos, por ejemplo, se puede llevar también en Business One, con lo cual cualquier tipo de depreciación o de gestión de activos se puede llevar con SAP Business One. Bueno, sin más, los dejo ahora con Jimmy Zapana y la presentación de este primer webinar de este año. Vamos a tener otra serie de webinars a las cuales también los vamos a invitar, pero ahora los dejo con Jimmy Zapana para este webinar de activos fijos. Un buen día con todos. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Jimmy Zapana, gerente de operaciones de Explora. El día de hoy vamos a hablar sobre los activos fijos. La sesión de hoy es para poder hacer una introducción y una explicación de cómo funciona el módulo de activos fijos dentro de SAP Business One. Hola. ¿Ok? ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirman, chicos? ¿Sí? Entonces, comenzamos. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Que al final nosotros podamos explicar el proceso para gestionar los activos fijos y reconocer algunos términos claves que usamos dentro de SAP. Si bien es cierto, son términos claves que vamos a usar dentro del sistema, también son algunos términos que van a ir referenciados a las PSGA, ¿no? Entonces, a los principios contables generalmente aceptados. ¿Ok? Para esto vamos a usar una empresa demo, ¿no? Que va a tener algunos vehículos como motocicletas o camiones o autos, entre otros, para poder hacer la explicación del proceso, ¿sí? En este caso, el escenario es Juan, el contador, quiere tener una opción para gestionar vehículos y controlar el valor de los mismos, y para eso se le comenta de la solución de activos fijos de SAP Business One. Ojo, no solamente es para controlar activos tangibles, sino también para controlar activos intangibles. ¿Ok? Entonces, avanzamos. Vamos a ver un poco de cómo se parametriza o se inicia dentro de SAP el módulo. Primero, dentro de SAP, para poder iniciar el módulo, nosotros tenemos que ir a una parametrización y tenemos que decirle cuál es el cálculo de amortización al que nosotros queremos, cuál es el cálculo de amortización que queremos usar. En este caso, y normalmente para todas las empresas, usamos una amortización de forma mensual. Esto se activa dentro del detalle de sociedad como tal, dentro de la ruta gestión, configuración, finanzas, activos fijos. Dentro del módulo de gestión, inicialización del sistema, detalles de la empresa, y en la parte de inicialización básica, habilitamos la casilla que nos permite el control de los activos fijos de la empresa. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se habilite un módulo dentro de SAP, dentro de gestión, configuración, finanzas, para poder configurar los activos fijos, y dentro de finanzas, el módulo de activos fijos para poder ver las operaciones como tal. ¿Sí? Este es el escenario inicial, donde vamos a ver el ciclo de vida del dato maestro de activos fijos en SAP, ¿no? Normalmente, lo primero que se hace es definir el dato maestro del activo fijo como tal. La parte clave de aquí es tener la clase del activo fijo como tal, ¿no? Entonces, vamos a explicar cómo se detalla o qué contiene la clase del activo. Una vez definimos el dato maestro del activo fijo, comenzamos con su activación. En este caso, la activación del activo fijo normalmente puede ser de forma automática o también de forma manual. ¿Qué es lo que pasa? Al momento de emitir una factura, o mejor dicho, al momento de registrar la factura de proveedor con el código del activo fijo, el sistema tiene la capacidad de hacer el documento de alta o de capitalización. Hay diferentes formas para poder hacer este documento de capitalización como tal. Podemos hacer que sea automático
a una clase que no deprecia, porque si es que queremos que el activo no empiece a depreciar, por ejemplo, o podemos hacer que sea automático y poner algunas reglas, como por ejemplo, si es que yo lo compro el día hoy, 10 de octubre, este activo comienza a depreciar al primer día del mes actual o al siguiente día del mes, o al primer día del siguiente mes, ¿no? Entre otras combinaciones que podemos tener. O incluso he visto algunas configuraciones en algunas empresas que cuando registran la factura del proveedor no generan el documento de capitalización, simplemente generan la factura y digamos, el saldo del activo como tal se va a una cuenta fuente, que luego con la capitalización que la generan de forma manual, se transfiere ya a la cuenta del balance del activo fijo como tal. Entonces, para la activación del activo fijo, dependemos de la factura del proveedor, pero tenemos varios caminos para poder hacer el alta correspondiente. Luego tenemos algunas operaciones ya propias, como la ejecución de la depreciación o amortización. Bueno, sabiendo que normalmente el término puede parecer lo mismo, ¿no? Porque los dos van a descontar saldo del activo, pero en este caso la depreciación es para activos tangibles y la amortización normalmente son para los activos intangibles, ¿no? Pero el sistema lo llama ejecución de amortización, que es el proceso de depreciación mensual de forma automática y calculado por el sistema que se va a correr como parte del proceso de cierre. Luego tenemos la amortización manual. La amortización manual normalmente sirve o está orientado para poder hacer amortizaciones, por ejemplo, para empresas productivas, donde se tiene que hacer un cálculo previo de cuánto va a ser el monto que yo voy a depreciar o amortizar en base a las unidades producidas. No, eso ya es un cálculo un poco más dependiendo del rubro de la empresa. ¿Ok? En este caso, la ejecución de la amortización, como bien menciona este ejemplo, contabiliza todas las amortizaciones planificadas. Y acá también vamos a ver, durante las siguientes slides, vamos a ver que nosotros podemos manejar dos áreas de valorización. En este caso, tenemos la zona, normalmente trabajamos una zona tributaria para efectos tributarios, y una zona contable financiera, ¿no? Para efectos financieros como tal. Es más, el sistema tiene la capacidad de poder manejar diferencias temporales por las dos áreas de valoración que nosotros podamos tener, ¿no? ¿Por qué? Porque yo para mi área tributaria puedo tener un tiempo de vida útil X y para el área financiera puedo tener un tiempo de vida Y. ¿Ok? Una vez ya tengo el activo registrado, ya comenzó su vida útil, ya lo puedo depreciar, tengo algunos ajustes adicionales que puedo hacer, como transferencia de activo fijo para poder crear un nuevo código de activo y pasar el saldo de un activo que quiero quizás renovar, mejorar, entre otros. Tengo operaciones que me permiten hacer revaloración y valoración de activos, ¿no? Entre otras operaciones que vamos a ver a posterior. Finalmente, como el ciclo de vida de un activo dentro de SAP, tenemos la factura de clientes o el documento de baja, que en este caso también funciona muy similar a la factura de proveedor, pero en este caso es para dar la baja. Normalmente, para lo que son activos fijos, nosotros tenemos el concepto de la enajenación del activo, ¿no? Que se refiere a la venta del activo como tal. Incluso en el sistema también podemos dar una baja por retiro, ¿no? Por desuso, ya porque terminó su tiempo de vida útil y simplemente le estoy retirando ese activo de la empresa como tal, ¿no? Entonces, digamos que con este ciclo del maestro o del activo fijo, podemos nosotros abordar toda la vida útil de un activo, todo su ciclo dentro de la empresa como tal. Van a haber casos muy excepcionales como la depreciación por unidades producidas, que también lo manejamos y lo calculamos y tenemos la asesoría correspondiente para poder hacer este tipo de cálculos, ¿no? Es más, incluso va a haber temas como depreciación en dólares puros, que también son algunos escenarios que hemos manejado. Y todo esto va a ser soportado por reportes nativos propios de SAP, como un reporte que SAP lo denomina cuadro AF, y aparte de si se activa el módulo de activo fijo, solamente en ese caso también están los reportes legales de la clase 7, ¿no? De forma automática en base a toda la información que se llena en el módulo como tal. Ok, avancemos.
Luego de esto vamos a ver un poco de la parametrización que tenemos dentro de SAP. Una vez nosotros activamos el módulo dentro de SAP, durante el proceso de implementación, lo que nosotros hacemos es, hacemos la configuración inicial. Como les había comentado, dentro del módulo gestión, definiciones, finanzas, activos fijos, vamos a dar la configuración inicial del módulo. Lo primero que normalmente hacemos es determinamos cuáles son los activos o las clases de activos o los grupos de activos que vamos a tener y para cada uno de ellos vamos a determinar vamos a definir cuál va a ser su juego de cuentas contables. Obviamente que durante el proceso de implementación nosotros explicamos para qué sirve cada una de estas cuentas. Un ejemplo, la cuenta de balance de activos fijos y la cuenta de compensación de adquisición. La cuenta de balance de activos fijos es la cuenta propia del activo fijo que va a guardar el saldo del activo como tal. Pero la cuenta de compensación de adquisición es justamente esa cuenta puente que vamos a usar para poder capitalizar el activo. Cuando yo reconozca la compra del activo como tal, el sistema va a usar esta cuenta puente de adquisición para poder transferir el saldo de la compra luego a la cuenta del balance de activos cuando lo capitalice. ¿Sí? Y bueno, y obviamente que hay otras cuentas contables que durante el proceso de implementación explicamos para qué sirven y normalmente con el área contable definimos cada una de ellas. Luego sigue la clase de amortización. Para la clase de amortización hay, dependiendo de la empresa o de la consultora que implementa, hay diferentes tipos, ¿no? Hay algunos que usan las clases de amortización en base a la vida útil que pueden tener los activos, como por ejemplo 60 meses, 120 meses, 240, ¿no? Dependiendo de la cantidad de tiempo de vida útil. Y hay algunas otras configuraciones en las cuales hemos encontrado que acá no definen un tiempo, simplemente le ponen depreciación lineal. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida útil se puede definir también en otra ventana. Así que no es tan necesario, esto va a depender mucho de quién lo implementa. En el caso de nosotros, sí usamos las clases de amortización para definir ya los tiempos de vida útil de cada activo. Luego hay otros conceptos como por ejemplo el porcentaje de valor de recuperación, que este es el famoso valor de salvataje. En versiones anteriores, el sistema acá me permitía poner un valor de recuperación o valor de salvataje de 0. Actualmente ya no me permite, el porcentaje mínimo que me permite 0.0, siempre debe tener un valor de recuperación. Entre otras configuraciones que hacemos dentro de la forma en la que va a depreciar el activo. Luego de esto tenemos las áreas de valoración. Y como ven, todo esto está dentro de la parte de gestión, dentro de las definiciones, dentro de los activos fijos. Aquí es donde nosotros vamos a definir cuáles van a ser las áreas en las cuales yo quiero depreciar. Como les había comentado al inicio, normalmente se define un área tributaria y un área financiera. Y aquí sí va a depender mucho, vamos a ir de la mano con las coordinaciones que hagamos con el área contable. ¿Por qué? Porque aquí es el contador el que va a decidir cuál de las áreas o cuál de las zonas es la que va a contabilizar. Normalmente, si la empresa, por sus reglas de negocio, usa el tiempo de vida útil para el mismo tiempo de vida útil para las dos áreas, la verdad que la selección de qué área va a contabilizar es indiferente, ¿no? Pero si para la empresa la decisión es que no, su contabilización tiene que estar de la mano con el área financiera porque es lo que va a dar rigor a sus estados financieros y luego a la presentación de estos tanto para SUNAT y para accionistas, acreedores y demás, bueno, la selección es obvia en ese caso, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de las conversaciones que tengamos con el área contable y cómo van a manejar sus activos y cuál va a ser el área de valoración que va a ser la principal para ellos y la que va a regir para temas contables, ¿no? Entonces, como les decía, y en base a esto es donde se genera o nosotros podemos controlar las diferencias temporales, ¿no? Porque las diferencias temporales lo que van a hacer es esa diferencia que van a hacer entre yo asignarle al mismo código de activo dos tiempos de vida útiles diferentes y que SAP me lo permite, me lo calcula. ¿Ok? Luego de eso tenemos la clase de activo. Como ven, la clase de activo es ya donde es la ventana o formulario o es la opción donde yo voy a agrupar los conceptos o
las definiciones previas que he hecho, ¿no? En la clase de activos, donde yo voy a poner cuál es el grupo al que pertenece, le voy a enlazar mis áreas de valoración, voy a decirle al área que va a contabilizar, le anexo cuál es su determinación de cuentas de mayor, qué cuentas va a usar, y acá es donde yo le voy a dar la clase de amortización. Como yo les decía al inicio, nosotros, por un tema ya de estándar, usamos unas clases de amortización que ya traen el tiempo de vida útil. Pero acá yo también le podría poner depreciación lineal y manualmente acá le podría poner el tiempo de vida útil que le corresponde. Entonces, hay varias formas de hacer esta configuración. Nosotros, por estándar de Explora, ya usamos el tema de la clase de amortización con el tiempo de vida útil preconfigurado. ¿Ok? Y luego seguimos con, una vez yo he configurado toda la parte inicial, toda la parte de las definiciones del activo, vamos a ver un pequeño ejemplo con ya un monte, ¿no? El mismo ciclo de mi activo fijo como tal, pero vamos a ver con unos montos ya con valores específicos. Cuando definimos el dato maestro del activo, lo definimos con un tiempo de vida útil de 36 meses. El sistema, en base a este tiempo de vida útil, va a agarrar el valor de la capitalización y lo va a dividir en los meses que corresponda y el monto que va a depreciar. Para el caso, lo que nos dice es que después de haber hecho la capitalización y activar el activo, o dar de alta el activo, para no redundar, esto fue dado de alta con 6.000 soles y la fecha de inicio fue el 1 de enero. Después de un año, la amortización, porque en este caso ya pasó un año, ¿no? Fue 2.000 por año. Y acá, bueno, quizás es un concepto nuevo para algunos, pero es el valor neto contable, que es un concepto propio de SAP, en el cual que debe especificar cuánto es el saldo del activo después de depreciaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, digamos que el sistema controla todo esto, vamos a ver cómo lo controla, luego puedo hacer los ajustes y puedo dar la baja, incluso acá puedo hacer una baja por enajenación, puedo hacer una baja por retiro o puedo hacer una baja parcial para fines específicos que yo necesito. ¿Ok? Entonces, digamos que una vez, ¿por qué quiero redundar con esto de cierta manera? Porque una vez yo haga la configuración de mi clase de activo, que es el que asocia mi área de amortización, mi determinación de cuentas y mi clase de amortización, todo el trabajo de la depreciación, en este caso lineal, es automática. No tengo que hacer ningún cálculo adicional. Lo único que tuve que hacer es configurar correctamente mi activo fijo o para las empresas en las cuales ya tienen activos en curso, cargar correctamente los saldos de mis activos y ya el sistema se va a encargar de hacer la depreciación correspondiente, ¿no? Entonces, aquí un pequeño resumen de lo que hemos visto. Tengo mi dato maestro de activo fijo, que en este caso es un camión, está vinculado a una clase de activos, que en este caso es los vehículos pesados, y esta clase de activos tiene el área de amortización, tiene la determinación de cuentas y tiene su clase de amortización. ¿Ok? Entonces, en este caso, esas son todas las definiciones que nosotros necesitamos para un activo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto? ¿Sí? Ok. Entonces, sigamos. Ok, entonces aquí vamos a ver un ejemplo de un activo y esta es la ventana del maestro del activo como tal. Como ven, en este ejemplo es una motocicleta. Vamos a la pestaña del activo como tal. Aquí cabe recalcar que para SAP los activos fijos no son inventariables. Por eso es que tienen el check de artículo de inventario bloqueado. Normalmente el término que se maneja para los activos fijos, más que su CARDEX o el control de sus unidades, es el control de su ubicación, lo que es, digamos, lo que se maneja para el activo. Luego, dentro de activos tenemos el resumen. Aquí vamos a tener
la clase de activo fijo asociada al activo como tal, la cual me va a decir en la parte inferior qué áreas de valoración tiene, cuándo fue la fecha de alta, cuándo es la fecha de fin de amortización, el tiempo de vida útil, el tiempo restante de la vida útil y la clase de amortización, que como les dije, en este caso es a 60 meses, si no me equivoco. Y en este caso, como vemos, es un activo que ya está en curso, es decir, ya empezó su depreciación, ya tiene 11 meses de depreciación corrida. En la parte superior, igual voy a ver ya esto, digamos, a nivel de números. Acá voy a ver a qué valor se hizo el alta, que es su costo de adquisición o su costo de compra, el valor neto contable, que es como les había dicho, cuánto es el saldo del activo a la fecha de hoy, ¿no? Y cuánto ha sido la amortización que se ha generado hasta la fecha. ¿Ok? Si vamos un poco a la dinámica contable que se usó al inicio, es lo que les había dicho. Cuando yo genero mi factura de proveedor, lo que hago es enviar el saldo del activo a una cuenta de compensación de adquisiciones, que es la cuenta que vimos en la determinación de cuentas. Una vez yo genero la capitalización del activo, esta cuenta de compensación de adquisiciones se traslada, ¿no? Se reclasifica, por así decirlo, y se va a la cuenta de balance de activos. Entonces, una vez se hizo la capitalización, se hizo la depreciación, y vamos a la siguiente pestaña, que es la valoración. Acá el sistema lo que me va a decir es, por ejemplo, este activo empezó a depreciar en febrero del año 2023, disculpen, del año 2023, la amortización que el sistema calcula, que es la amortización prevista por mes, es 95.72. Y la amortización que hay contabilizado para este activo es 95.72 del primer mes. Me falta correr la depreciación de todos los demás meses. ¿Ok? Y esto lo hace por año. Yo en la parte superior voy cambiando el año, o también puedo ver por zona de valoración. Puedo ver qué cosa he depreciado en el área financiera, qué cosa he depreciado en el área tributaria y en qué año o ejercicio me encuentro. El sistema me va a ir dando el resumen de forma automática. ¿Ok? Entonces, sigamos. Luego tenemos la ejecución de la amortización. Como ven, y como les había dicho, lo que hace el sistema es, me genera, bueno, voy a tener una ventana, un formulario en el cual simplemente voy a seleccionar qué área de valoración yo quiero ejecutar, a qué mes yo quiero ejecutar, y el sistema por cada clase de activo y por cada activo me va a decir el valor que tengo que ejecutar de forma automática. Cuando yo le dé clic en ejecutar, el sistema lo que va a hacer es, por cada una de las clases me va a generar los asientos correspondientes, o por cada uno de los activos me va a generar los asientos correspondientes a la depreciación lineal de forma automática. Estos asientos contables no son manuales, son totalmente automáticos en base a la ejecución de la amortización automática. ¿Ok? Entonces, o sea, es decir, mientras yo gestione y registre correctamente el activo con su clase de activo, con su área de amortización, con su correcta determinación de cuentas y indicándole qué método de depreciación va a ser, el sistema no tiene por qué fallar. El sistema tiene que ejecutar esa depreciación de forma correcta y automática. ¿Ok? Luego de esto tenemos ya la baja del activo, que es ya cuando, en este caso, cuando yo hago la enajenación del activo, la venta del activo, ¿no? Que puedo hacer que también se configure de forma automática. Cuando yo genero la factura de clientes, el sistema también, en este caso, va a usar una cuenta de compensación de ingresos para poder pasar el saldo correspondiente para la operación de la venta o en este caso, la enajenación del activo, ¿no? Y finalmente vamos a tener, el sistema me va a dar un reporte nativo que lo denomina cuadro AF, donde yo voy a poder ver el resumen de todos los activos, el movimiento del activo como tal. En este caso yo estoy presentando el ejemplo, donde yo voy a poder ver la clase del activo, esta clase, o bueno, la cuenta contable, la clase del activo. Esta clase, si tuviese más activos, también me los mostraría, ¿no? Me va a mostrar toda la lista de los activos y me va a mostrar toda la información con respecto a la fecha de capitalización, la vida útil que se configuró, el resto de vida útil y ya el detalle correspondiente en los montos, en soles, en este caso como tal, ¿no? Entonces, aquí algunos
algunos puntos. Este cuadro se puede emitir para todos los activos fijos, muestra todos los movimientos del activo fijo contabilizados en un ejercicio como tal y presenta los activos fijos para cada cuenta de balance. Y finalmente ya para ir cerrando, aquí tenemos todos los procesos que yo puedo hacer con el módulo de activo fijo. Desde la configuración del activo, la compra local, la depreciación, la baja, la revaluación, desvalorización, importaciones de activos fijos en curso, descomponentización de activos no depreciados, actualización de un activo, mejora o cambio de partes, o la transformación de un activo, de un artículo de mi inventario en un activo fijo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Para los que quieran participar, levanten la mano. Si está todo claro, para ya ir con la parte final, que ya son algunos comentarios de resumen. ¿Ok? Bueno, acá un resumen de lo que hemos visto. A continuación se detallan algunos puntos claves para tener en cuenta. La definición principal en los datos del maestro de activos fijos es la clase del activo. Como habíamos mencionado, esto es porque la clase del activo va a tener el área de amortización, la determinación de cuentas y la clase de amortización, que son los principios o las definiciones claves para que esto pueda correr de forma automática. Sí, ahí tengo una mano levantada. Hola Jimmy, buenos días, ¿me escuchas? A ver, un momento, por favor. Ahora ¿Me escuchas? ¿Aló? sí, te escucho. Jimmy, una consulta relacionada a los activos. En el ejemplo que haces el ejemplo con una motocicleta. Nosotros tenemos un caso en el cual, por ejemplo, compramos UPS, digamos, 6 unidades, pero son UPS que tienen un costo elevado, no sé, 8.000 soles, 9.000 soles, ¿no? Y existe la necesidad que esté en almacén inicialmente, ¿no? Hasta que se disponga o se ubique, se coloque la ubicación. La primera pregunta sería, entiendo que cada equipo que compramos se debería registrar en la pantalla que estás mostrando. Sería UPS-1, UPS-2, UPS-3. Entiendo eso, es de esa forma que funciona este módulo. Eso es uno. 2, ¿existe alguna opción para que se pueda guardar, no sé, en un almacén virtual o como se llama, o de frente tengo que pasar a capitalizarlo? O sea, nosotros Bueno, tenemos ahí tengo Sí, sí, un dime. momento. Ya, ahí tengo dos puntos. Uno, que SAP tiene una opción para justamente ese tipo de escenarios, que son cuando yo tengo, por ejemplo, la compra de 100 laptops. Obviamente que va a ser muy engorroso el tema del registro. Entonces, ahí tenemos la opción de usar el artículo virtual, que obviamente eso lo tendremos que explicar ya de forma detallada para tu caso. Pero yendo para la parte contable, que es la parte en la que tú me dices que, oye, yo tengo que capitalizar o dar de alta, no necesariamente. Como había mencionado, yo tengo varias formas de poder capitalizar un activo. La primera, en este caso, es la automática, la que tú mencionas, ¿no? Basta que yo registre la factura de compra, el sistema va a dar de alta el activo con la regla que yo le dé. Si yo no quiero dar de alta este activo, yo tengo dos formas. O hago que no se genere el documento de capitalización, como he visto en algunos clientes, que el documento de capitalización, el alta del activo, no se genera. Eso lo tienes que generar manualmente cuando ustedes empiecen a usar ese activo o empiece su vida útil ese activo. Y lo otro es que si de cierta manera yo quiero tener controlado o quiero contablemente, si quiero enviarle una cuenta para ver cuánto es el valor total de esto, lo que puedo hacer es mandarlo a un concepto que usamos casi es propio de SAP, que es la clase que no deprecia, que se va a dar de alta, pero a una clase que no tiene tiempo de vida útil. Entonces el sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente no va a hacer nada, solamente va a acumular en la cuenta de balance de esa clase, va a acumular el monto de saldo hasta que
hasta que tú hagas una transferencia de clase de activo, que es una de las opciones que tiene el sistema, en el mes que tú creas correspondiente y comiences la depreciación del activo de forma lineal o por unidad exclusiva, como tú lo quieres ver, pero tú eliges cuándo empezar a depreciar. No necesariamente tiene que ser al momento del registro de la factura de proveedor. Tú tienes esas dos opciones, digamos, para poder elegir, ¿no? No sé si eso responde a tu duda. En algo, el tema del artículo virtual, ¿en qué momento se activa? Veo que para bloqueado esa opción. Hay que hacer una configuración previa Ok. para poder Ya. activar. Ok. No, eso es mi duda. Ya, algo más claro, pero como es un caso específico, ya se vería pues a detalle. Pero sí, ya me aclara algunas dudas. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿O consulta? Jimmy, ¿qué tal? Muy buen día. Jorge, sí. ¿Qué tal? Jimmy, consulta. Con el tema de los activos en dólares, ¿cómo es su funcionalidad actualmente? Y una pregunta tal vez un poco más adelante, si es que tienen pensado implementar un add-on de activos fijos que complemente al módulo natural, porque el módulo nativo como tal de SAP es un poco limitado para el control que nosotros manejamos de activos fijos. En el caso tuyo, entiendo, un momento, por favor. En el caso tuyo entiendo que si lo hemos visto, si no me equivoco, es más que nada por el tema de las unidades producidas, porque tú no tienes un método de producción lineal. Sí, la verdad es que... ¿Por qué? Sí, te escucho. La verdad que sí. Actualmente ya estamos ya prontos a liberar no solamente un add-on que genere la automatización de la depreciación por el cálculo de las unidades producidas, sino también la depreciación en dólares puros, ¿no? Entonces, digamos que eso va a complementar los procesos que actualmente SAP no maneja de forma automática, ¿no? Que eso es más un tema manual que se tiene que calcular fuera del sistema. Perfecto. ¿Y eso tienen una fecha estimada en que van a lanzarlo? Sí, bueno, realmente están muy próximos. Si no es de aquí a un par de meses, yo creo que antes del fin de año ya debe estar en su primera versión, ¿no? Ok, gracias. Vi algunas preguntas en el chat. Ya. La primera pregunta es de Mauricio de la Riva. ¿El módulo de activo fijo en SAP se tiene que habilitar? En mi caso no tengo esa opción en finanzas. Sí, como mencioné y como lo mostré al inicio, sí lo tienes que activar. Justo es uno de los puntos iniciales que mostré. Porque, claro, muchos dicen, oye, no tengo el módulo, es que no lo tienes activo. Para activarlo tienes que ir a esta ruta, gestión, inicialización del sistema, detalles de la empresa, inicialización básica. Y ahí tienes que marcar la casilla, permitir activos fijos y, en este caso, para Perú, sí seleccionar el cálculo de amortización por mes. Y en ese momento se te van a habilitar dos módulos adicionales. Primero en la ruta de gestión y luego en la ruta de finanzas como tal, ¿no? El módulo de gestión es para las definiciones iniciales o configuraciones del módulo y en el módulo finanzas es para ya las operaciones de activos fijos como tal. Segunda pregunta, ¿se puede configurar los centros de costo para la depreciación de activos en el maestro de activos fijos? Sí, sí se puede configurar, pero ahí tenemos que ver cuál es tu estructura de centros de costo. ¿Por qué? Porque a veces incluso tenemos que hacer procesos de reclasificación de asientos contables para poder hacer la distribución como tal. ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta? Walter, dinos. Sí, hola Jimmy, ¿qué tal? Disculpa, buenos días. Una consultita, justo con la última pregunta que hicieron. Si yo tuviera que cambiarle el centro de costo o la ubicación y a su vez el centro de costo del activo, ¿es válido que yo tenga que reclasificar el mismo código como tal? ¿O existe alguna configuración en la que yo pueda cambiar solamente el centro de costo del activo en sí? El centro de costo, un momento. El centro de costo o la norma de reparto, como lo llama SAP, se puede configurar en el maestro del activo. Si no me equivoco, está en este lado, si no voy a entrar hasta un momento, está en la contabilidad de costos. Ahí tú le puedes asociar, ¿para qué? Para que el asiento te genere con esa distribución. Pero por eso es que mencionaba que a veces hay que revisar la distribución que tú tienes. ¿Por qué? Porque a veces no siempre va A ver, voy a a alzar manito, ¿ya? Voy a alzar manito. Mira, y eso que no, es y eso que no inamovible, es... obviamente va a funcionar, pero si tu distribución de centros de costos por mes va a variar, los porcentajes que tú vas a asignar para los gastos que corresponden a esta distribución es variable, obviamente sí va a haber un tema de reclasificación del asiento de la depreciación como tal. Pero no sé si te refieres a algo más específico. No, algo parecido a eso. Lo que pasa es que en algunos casos he leído que hay que reclasificar todo el activo y ponerle un nuevo centro de costo para que comience a depreciar ya con eso. Por ejemplo, lo paso de costo a... Te entiendo. Yo lo que recomiendo es, y lo que hemos usado en algunas empresas es hacer un pequeño asistente para que no es reclasificar el activo como tal, sino reclasificar el asiento de la depreciación. ¿Por qué? Porque no recomendamos tocar el código. Si el código del activo está bien configurado, tu valor neto contable es el correcto, o sea, el tiempo de vida útil restante es el correcto, las cuotas o los montos de la depreciación mensual son los correctos, no recomendamos tocar o crear un nuevo código. Lo que recomendamos es hacer la reclasificación de los asientos de la depreciación. ¿Para qué? Para que estos se alineen a tu distribución de los centros de costos, ¿no? Dale, está bien. Gracias, Jimmy. Perfecto. Yanira, coméntanos. Ya, sí, quería, creo que habían hecho una consulta, pero quería confirmar, era acerca del control de los activos en el inventario. O sea, uno puede controlar las entradas y salidas del activo fijo por inventario. Creo que por ahí escuché usando los almacenes virtuales o códigos virtuales o algo así. No, a ver, ahí para explicar un poquito más a fondo es, los códigos del activo como tal son artículos no inventariables. No voy a tener un CAR del activo como tal. Lo que normalmente se suele usar es manejar la ubicación. Tenemos un formulario donde se registra cuál es la ubicación del activo fijo como tal. Pero un CARDEX de entrada y salida no. Eso no lo manejamos. ¿Sí? O sea, es un código no inventariable, pero que se puede tener una entrada y una salida. Claro, la verdad que eso, o sea, si nos han pedido, lo que hacemos es esos movimientos de a dónde entra, a dónde se va o en qué ubicación está, lo hacemos por un formulario adicional donde registramos los movimientos como tal, pero no es un CARDEX, sino simplemente es un control de ubicación del activo. Ya, ok. Como control de ubicación me dices. Ya. Listo. Ok, tenemos otra consulta de Marisa de Jarano. En una empresa industrial con moneda funcional dólares, el módulo de activos fijos permite calcular la depreciación de la maquinaria en función de unidades producidas, respeta la moneda de origen y el tipo de depreciación para cada activo. Sí, es parte de lo que respondí. Lo que pasa es que actualmente SAP lo que hace es, el módulo de activos fijos, como ven, siempre lo va a hacer en la moneda primaria que se ha configurado, que para Perú son los soles. Yo entiendo que hay empresas que tienen la moneda funcional. Para eso lo que hacemos normalmente es un add-on, que es un complemento donde hacemos el cálculo de la depreciación en la moneda dólares.
O sea, desde el inicio de las operaciones hacemos el recálculo de todos los movimientos en dólares puros. ¿Para qué? Para poder hacer complemento y generar el asiento de ajuste normalmente en moneda del sistema. Lo otro es, normalmente SAP no maneja un módulo para el cálculo de unidades producidas. Lo que hacemos también es, mediante desarrollo, que en este caso es complemento, vemos cuál es la realidad de la empresa, cuál es su fórmula, y con eso hacemos que se calcule cuánto es la depreciación anual que debemos darle al módulo en base a las unidades producidas como tal, ¿no? Entonces, digamos que para SAP de forma estándar no lo controla, pero con unos complementos que son los add-ons, sí podemos llegar a tener ese control como tal que mencionas, Marisa. Peter, Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mira, mi consulta era sobre el módulo de activo fijo. Cuando yo voy a capitalizar, por ejemplo, por proyecto, por código de inversión, al momento de ver ese asiento en el diario, no aparece el proyecto, ni tampoco me parece el centro de costo, por si lo fuera. Cuando yo hice esa consulta al partner, me comentaron que era nativo del SAP. No, esa ventana del módulo no se puede alterar. Eso es uno. No sé si hay alguna manera o se tiene que hacer un desarrollo. Lo otro, tengo códigos inventariables de la familia de activo fijo. Por cada uno quiero controlarlo entrada y salida. Tendría que replicar también lo mismo por código de activo, de manera individual. Eso por auditoría de stock tendría que controlarlo, ¿no? De manera individual. ¿Es así? Gracias. Ok, vamos por partes. Lo primero que te mencionaron, sí, es cierto. La verdad que a veces SAP tiene algunas limitaciones que, de cierta manera, para procesos o para core de negocio específicos, les dificulta un poco para poder hacer la trazabilidad de la información. No obstante, SAP es un sistema muy flexible, muy dinámico que te permite hacer configuraciones. Para el caso que tú mencionas, normalmente los centros de costo, normalmente SAP los asigna o los puede asignar de forma automática a cuentas que son de gastos e ingresos, pero más no a cuentas de balance, ¿no? Entonces, el código proyecto, creo ahí sí, déjame consultar, no recuerdo, pero normalmente por los centros de costos están orientados a las cuentas. Si tú recuerdas bien, dentro del plan de cuentas yo tengo la opción de tipo de cuentas donde tengo otros ingresos y gastos. Los centros de costo van a ir de forma automática a las cuentas que yo ponga como ingresos y salidas, si no me equivoco. No es gastos, le ponen salidas. Ahí se va a asignar. Sin embargo, por configuración o desarrollo se puede hacer que el código, en este caso más que nada por desarrollo, el código del proyecto viaje de forma automática al asiento que tú necesites. No es complejo, debería ser un desarrollo bastante sencillo. Ahora, por el otro punto que mencionas, sobre el tema del control de inventario, ahí sí tendría que revisar tu base de datos porque me dices que tú manejas algunos códigos de activos como artículos inventariables. Ahí confírmame, porfa. Sí, por ejemplo, tengo la familia 147 para activo fijo y por cada entrada y salida tengo que crear un código de activo en el dato maestro. Entonces, como un header o un código de activo fijo relacionado. Entonces, para poder controlar cada familia 147, tengo que tener un código de activo de manera individual. O sea, conforme el área de logística me mande solicitud para crear un código de activo, tengo que ir creando, ¿no? Así sería la manera para su réplica, ¿no? Una familia por módulo inventariable versus el dato maestro del código de activo de manera individual. Claro, yo creo que ahí han buscado una solución para poder controlar, pero creo que lleva mucho trabajo manual. Tendríamos que revisar bien la casuística que están manejando. ¿Por qué? Porque, como te digo,
Los activos fijos normalmente no manejan un CARDEX como tal, no manejan entradas y salidas. Lo que normalmente se suele manejar es la ubicación del activo. Lo otro sería poder manejar, o sea, si bien es cierto, no lo puedo manejar a nivel de CARDEX, se podría hacer algunas operaciones para poder tratar de generar un CARDEX, pero tendríamos que revisar bien el proceso que te han dado para ver si es el más adecuado. Sí, gracias. Ok, ¿alguna duda, pregunta, opinión? Okay. Bueno, sigamos. Ya íbamos finalizando la presentación. Nos habíamos quedado en el resumen como tal, ¿ok? Entonces, ya habíamos hablado de cuál es la definición principal del activo, que es la clase del activo, que es la que aborda el área de amortización, determinación de cuentas y clase de amortización. Luego tenemos los datos maestros de activo fijo, que se activan cuando el usuario compra un activo fijo mediante una factura de proveedor. Y como les había dicho, si bien es cierto, se activan, pero ahí tenemos ciertos controles que el sistema me da para poder, si bien es cierto, registrar la factura, pero no activar contablemente en ese momento. ¿Ok? Luego, la factura de proveedores genera automáticamente el documento de capitalización en muchos de los casos y hemos visto que en algunas empresas este documento de capitalización no se genera de forma automática necesariamente. Y luego tenemos, el usuario puede generar el documento de capitalización de forma directa también, ¿no? Entonces, es lo que les decía. Si la factura no lo genera, el usuario puede generar el alta del activo de forma manual en el tiempo que vean correspondiente. Luego, la amortización se usa para eliminar, bueno, la depreciación o amortización, SAP lo pone en un solo concepto. Ya sabemos que depreciación es para activos tangibles, amortización para activos no tangibles. Se usa para eliminar el coste de un activo a lo largo de su vida útil y se incluye dentro de los gastos de la empresa. Luego tenemos la opción de ejecución de amortización, que lleva a cabo todas las amortizaciones planificadas hasta una fecha específica, que es el tiempo de vida útil del activo, y actualiza el valor de los datos maestros del activo con la amortización real, ¿no? Hemos visto que en el dato maestro del activo tengo la amortización prevista, que es lo que SAP propone que a depreciar, y tenemos la ejecución real como tal. Finalmente, cuando un activo se da de baja mediante un activo se puede dar de baja mediante una factura de cliente si se vende o que es el proceso de enajenación, o se puede generar un documento de baja de forma directa si es una baja por retiro, por ejemplo. La factura de cliente genera automáticamente el documento de baja que establece el valor neto contable del activo fijo a 0. Y finalmente tenemos el cuadro del activo fijo, que es el reporte nativo del sistema, donde podemos ver todas las transacciones del activo fijo contabilizadas en un periodo y los activos fijos para cada cuenta de balance, qué activos fijos están dentro de ella. ¿Ok? Aquí simplemente falta agregar que cuando se implementa el módulo también damos los reportes legales asociados a los activos fijos como tal. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí sobre el módulo, alguna inquietud. Solamente bueno, ya para ir terminando, alguna de las recomendaciones para implementar el módulo de activo es que la recomendación, creo que de las principales, es tratar de salir en vivo con el módulo al cierre de un año completo, que es lo más ordenado que se puede, ¿no? Si tienen proyectos de implementación en curso y demás, lo ideal siempre es, por ejemplo, ¿no? Si salen en vivo en octubre, noviembre, igual se recomienda que el módulo de activo fijo salga al 1 de enero, bueno, o al cierre del año como tal, ¿no? Para que puedan tener cuadrado todo el monto de sus activos. ¿No sé? ¿Qué más? Ok, muchas gracias a todos. Le doy pase a Richard para que pueda dar ya el cierre de la sesión.
Bueno, gracias Jimmy por la presentación, gracias a todos por su asistencia.